Bien, vamos a resolver un ejercicio donde hay un mueble que quiero moverlo cuya masa es de 10 kilos. Para eso le aplico una fuerza de 20 newtons. Ese mueble está apoyado sobre una superficie que tiene rozamiento. Me dan el coeficiente de rozamiento estático de 0,3 y el cinético dinámico de 0,1. Como verán, el estático es mayor que el dinámico, ya que es más difícil mover un cuerpo que está en reposo que un cuerpo que ya está en movimiento. Es decir, la fuerza de rozamiento estática, sí, que va a ser calculada con este coeficiente, es la máxima que yo tengo que vencer para poner en movimiento al cuerpo. Por lo tanto, voy a poner mi sistema de referencia, o sea, los ejes cartesianos donde ubico las fuerzas que están aplicadas sobre ese cuerpo. Una de ellas ya la tengo, que es la de 20 newton, que coincide con el eje X positivo. Luego tengo el peso del cuerpo, que está hacia las Y negativas verticalmente, y la normal sobre el eje Y. Y sobre el eje X estaría la fuerza de rozamiento. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver si se está moviendo el cuerpo. Para ello, como tengo el mu estático, voy a calcular la fuerza de rozamiento estática, que es la máxima a la cual tengo que vencer. Va a ser igual al mu estático por la normal. Pero la normal todavía no la calculé. Entonces, voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y para calcular la normal, porque veo que está sobre el eje Y. Tengo la normal, coincide con las Y positivas, menos el peso, porque tiene sentido contrario. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y, que es 0, porque el cuerpo no se está moviendo verticalmente. Esto es 0, por lo tanto, la normal es igual al peso. Y el peso a su vez es la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces la normal va a ser igual a 10 kilogramos, supongamos la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, esto me va a dar 100 newton, porque kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado equivale a newton. Bien, la normal 100 newton. Ahora puedo calcular la fuerza de rozamiento estática, que va a ser igual al mu estático, es decir, 0,3 por la normal, que es 100 newton. Esto me da igual a 30 newton. Yo, si quiero mover al cuerpo, voy a tener que vencer esta fuerza. Y con 20 newtons no la venzo. Quiere decir que la respuesta es que el cuerpo va a permanecer en reposo. Si yo hago sumatoria de fuerzas en el eje X, tendría la fuerza que yo estoy aplicando hacia las X positivas menos la fuerza de rozamiento, que siempre es contraria al desplazamiento. Si yo lo quiero desplazar hacia las X positivas, la fuerza de rozamiento es contraria. Siempre que dibujen la fuerza de rozamiento, tengan en cuenta el desplazamiento hacia dónde es. Y la fuerza de rozamiento siempre está contraria. Entonces, fuerza menos fuerza de rozamiento va a ser igual a masa por aceleración, que es 0, porque estoy comparando. O sea, la fuerza de rozamiento estática máxima me sirve para comparar. No la tengo que reemplazar en ninguna ecuación. Bien, entonces esto va a ser 0, ¿sí? Porque comparé y la fuerza estática es mayor que mi fuerza, que era igual a 20 newton. Bien, entonces sé que está en reposo, no tiene aceleración 0. Quiere decir que la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento igual a 20 newton. Es decir, que si yo aplico una fuerza de 20 newton, voy a tener un rozamiento igual, que me va a impedir que se mueva. Y así, si yo sigo subiendo la fuerza 25, 28, tampoco se va a mover hasta que llegue al máximo, que es 30. Superando esta fuerza ya el cuerpo se va a mover. Entonces,
vamos a suponer, esto lo vamos a poner A y acá B, vamos a suponer un segundo ítem donde ahora la fuerza que yo aplique sea de 40 newtons. Entonces, una fuerza de 40 newtons va a ser mayor a la fuerza de rozamiento estática máxima. Quiere decir que ahora sí se mueve el cuerpo. Sí se moverá. Por lo tanto, ahora vuelvo, ¿sí?, a calcular, hacer sumatorias, ¿no?, en el eje Y, en el eje X. Bueno, en el eje Y no cambia nada, porque tengo la normal y el peso. Vamos a volver a dibujar. Es decir, en sí el diagrama de cuerpo libre sigue siendo el mismo, ¿sí? X positivas, Y positivas. Tengo la fuerza, que ahora cambió la fuerza, ahora es de 40 newton. Tengo la fuerza de rozamiento, tengo la normal y tengo el peso. Es decir, las fuerzas son la misma cantidad, 4. La normal no la voy a volver a calcular porque sigue siendo igual a 100 newton. Lo que sí voy a calcular ahora es la fuerza de rozamiento, porque ahora, como sé que se mueve, tengo que utilizar el mu dinámico. Entonces será igual al mu dinámico o cinético por la normal. O sea, 0,1 por 100 newton. Esto me da 10 newton. Eso va a ser mi fuerza de rozamiento mientras el cuerpo se esté moviendo. Entonces, vuelvo a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Y tengo F menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración en el eje X. Bien, la fuerza la conocemos, es 40. Menos fuerza de rozamiento también, 10 newton. Eso es igual a la masa, que era de 10 kilos, por la aceleración en el eje X, que la podemos calcular. 40 menos 10, 30 newton, dividido, pasamos dividido los 10 kilogramos, y esto va a ser igual a la aceleración en X. Esto me da 3. Recuerdo que el newton, vamos a poner acá las unidades para que las vean. El newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, dividido el kilogramo. Simplificamos kilo con kilo y la unidad que me queda es metro sobre segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración que va a tener el cuerpo si yo aplico ahora una fuerza de 40 newton, teniendo en cuenta el rozamiento, pero el dinámico. Entonces, quedó claro, supongo, que tengo una fuerza estática y una fuerza de rozamiento dinámica o cinética, ¿sí? Pero la de rozamiento estática es solamente cuando el cuerpo está en reposo, ¿sí? Y a partir de ella lo voy a poder mover. Por lo tanto, si ustedes en el ejercicio no están seguros de si se está moviendo, primero les conviene calcularla si es que le dan los mu. Hay ejercicios donde ya se sabe que el cuerpo se está moviendo y no hace falta tener el mu estático. Entonces trabajamos con el mu dinámico nada más. Bueno, nos vemos en otro ejercicio. Esperemos que hayan